Estábamos hablando entonces de unidades de estado sólido. Dijimos que es un invento que toma lo mejor o la ventaja principal tanto de la RAM como del disco duro. Es un invento que eh, es un dispositivo de almacenamiento con mucha capacidad, al igual que el disco duro, y con una gran velocidad, al igual que la RAM. Viene a reemplazar a los discos rígidos, a lo que es el almacenamiento permanente en las computadoras. Y yo diría que de acá a unos 3 4 años, este disco duro anterior, ese que tiene un montón de partes, ya prácticamente va a dejar de existir. Ya es una tecnología que está obsoleta. El único problema que hay hoy en día, por lo menos en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestra región del mundo, con este tipo de aparatos, es el precio. Si nosotros comparamos un disco rígido de los viejitos, de estos de un montón de partes, con un disco rígido de estado sólido, que tengan la misma capacidad, vamos a ver que uno sale, no sé, capaz que 1.000 pesos, el disco común, y el de estado sólido vale 10.000 o 15.000. O sea que vale 10 o 15 veces más. Una diferencia muy grande en el precio. Y eso lamentablemente es un limitante, ¿no? Porque obviamente una persona que no nació millonaria, no es heredera de Bill Gates o algo así, va a terminar optando por comprar un disco más barato, aunque sea un poco más lento, porque cumple bien con sus funciones igual. Yo en una de las computadoras que tengo, en la compu de escritorio, tengo un disco de estado sólido muy chiquito, con poca capacidad, porque es el que me pude comprar. No me podía comprar uno grande, pues valía un montón de guita. Y lo que hice es cargar el sistema operativo y las aplicaciones que más uso ahí, entonces andan más rápido. Y tengo otro disco común de los viejitos, en donde guardo todo lo que es música, películas, fotos, lo demás, que no uso tanto. Entonces aprovecho las dos cosas, aprovecho la velocidad del disco de estado sólido, comprando el más barato que encontré, para que mi sistema operativo cargue rápido. Yo cuando prendo la computadora de escritorio pasan, no sé, 5 segundos y ya tengo Windows listo para usarlo. Eso porque lo tengo cargado en el disco de estado sólido, que es mucho más rápido. Y aprovecho también el disco viejo que tenía, que era de 1 TB, creo, para almacenar un montón de cosas que uso para laburar más que nada, y alguna que otra aplicación. Y aprovecho que es más barato, digamos, que no me tuve que gastar un montón de guita en un disco de estado sólido grande, porque no lo podría haber hecho en ese momento por lo menos. Hoy ya están un poco más baratos, ya no es tanta la diferencia como cuando yo me armé la compu, pero sigue siendo una diferencia grande igual. Así que sigue siendo un limitante, lamentablemente, a la hora de cambiar ya de una de tecnología. Es decir, estos discos viejos se siguen fabricando porque estos nuevos todavía salen muy caros. Y acá hay una cosa que a mí me molesta mucho, y es que si pensamos en los materiales que tienen y en el proceso de fabricación que tienen, este disco nuevo tendría que ser más barato, porque sale más barato hacerlo. Pero bueno, como es una tecnología nueva, como es un avance muy importante y qué sé yo, te lo venden a un precio altísimo y bueno, eso va a seguir siendo así por lo menos por un par de años más. Son, O sea, sería como, si vos sabés hacer un disco de esos, te saldría mucho más barato. claro, si vos tuvieras, pasa que bueno, es para poder fabricar esto es necesario una tecnología súper alta en cuanto a la fábrica, ¿no? Que lo arma, que lo ensambla. Pero los Claro. componentes que llevan no son más caros. De hecho, creo que son más baratos. El otro disco, fíjate que lo veíamos y es una tecnología súper complicada, tiene un montón de partes, tiene partes que salen bastante caras, si pensamos en los motorcitos, por ejemplo, los cabezales, la parte de los discos.
Son materiales caros, que son bastante más caros que los que usan para hacer una plaqueta, ¿no? Y los que usan para las celdas de memoria que tienen estos discos. Así que esa es una de las cosas malas que tiene el tipo de sistema económico en el que vivimos, ¿no? Que, bueno, una cosa por ser novedosa nada más sale muchísimo más cara que otra que es más vieja, sin importar que salga más barato fabricarla. Pero bueno, por eso decía que cuando esto deje de ser una novedad o ya desaparezcan completamente los otros discos, estos van a ser un poco más accesibles. Bueno, en base a lo que estuvimos trabajando, a esas preguntas que ustedes respondieron, vamos a hacer una actividad que se las voy a dejar ahora en el Classroom, así los libero del Zoom. Es una actividad que consta de 2 partes, son 2 cuadritos que tenemos que completar. Como estoy quedando sin batería. Uno de ellos es una comparación entre disco y RAM, que fue lo que estuvimos haciendo hoy. Lo van a poder completar con datos bien puntuales, bien específicos, en base a un texto que yo ya cargué en el Classroom. Y la segunda es avanzar un pasito más y hablar de otros tipos de memoria, otro tipo de almacenamiento permanente que todavía no habíamos mencionado o que todavía no habíamos profundizado, ¿no? Que son los pendrives o unidades USB, las tarjetas de memoria en cualquiera de sus formas, hay muchos formatos, pero es una misma tecnología siempre, y los llamados discos externos, que es muy parecido a un disco tradicional, solo que en vez de ir adentro del gabinete de la compu, va afuera y se conecta por USB. De cada uno de estos, ustedes van a tener que poner una breve descripción, nada más, o sea, como la cantidad de memoria que tiene, alguna característica, pueden hablar de la velocidad y listo, así como muy cortito de cada uno de ellos. Y la clase que viene vamos a empezar a trabajar un poquito más de profundidad sobre estos 3 dispositivos. Yo ahora esto lo comparto en el Classroom, así lo tienen para completarlo cuando ustedes quieran, siempre y cuando sea antes de la próxima clase, obviamente.